Muy buenos días a todos, soy Alejandro Núñez, analista de XTB. Confirmadme, por favor, que me veis correctamente y que veis la plataforma. Fenomenal. Muchas gracias. Vamos a comenzar el morning, día 24 de julio. Importante, como analizábamos, ¿no? Las semanas previas, un poco ya, pues, finalizando lo que es el trimestre y sobre todo viendo, ¿no? Pues distintas alternativas, ¿no? De cara a lo que es a las posiciones, a los análisis y por supuesto también pues para ver, ¿no? Cómo nos acompaña lo que es la semana, ¿vale? Respecto a lo que son los datos macro, ¿de acuerdo? Importante, como podéis ver, lo que son los PMIs a nivel europeo, ¿vale? Destacando lo que son luego, ¿vale? Dentro de media horita aproximadamente. Y también destacando lo que son los stocks, por supuesto los de petróleo, ¿de acuerdo? Y también un dato importante y bastante relevante, lo que son los datos de vivienda en Estados Unidos, ¿vale? En ese sentido, ¿de acuerdo? Observamos lo que es en el mercado americano, en el S&P 500, que es el que tenemos en pantallas. Analizábamos la semana anterior destacando, ¿no? Pues los datos macro de cara pues a esa bajada, ¿no? De tipos ya confirmada en Estados Unidos. También el nuevo escenario, ¿no? Como en el que en Europa los datos de inflación iban a ser ya modificados, ya no era el objetivo de alcanzar ese 2%, sino que se iban a actualizar. Es decir, ¿de acuerdo? Perseguir un objetivo distinto para, obviamente, en Europa aumentar esos tipos de interés. También tenemos el tema del Brexit, con Boris Johnson, ya sabemos, un partidario, ¿no? De los laborales, en el que pues tomará el poder y veremos de acuerdo esa disyuntiva. Es decir, existen varios datos macro importantes, al igual, ¿no? Pues que ese, digamos, secuestro por parte de Irán del buque, en el que realmente estamos viendo lo que es esa indecisión, es decir, todo se minimiza a la volatilidad del mercado de Donald Trump y, por supuesto, de la Fed. No hay otros eventos tan destacados que puedan, por supuesto, frenar lo que es al mercado, ¿vale? Como vemos en velas de una hora, en el S&P 500, tras alcanzar lo que son los máximos mínimos crecientes, continúa, por supuesto, la tendencia alcista, ¿vale? Y en el corto plazo, sin lugar a duda, tras alcanzar, voy a señalarlo para que lo veáis, estos máximos mínimos crecientes, observamos que en el corto plazo, en velas de una hora, si trazamos lo que es una línea de tendencia justo en los dos mínimos, observamos que nos encontramos en un buen timing para abrir unos largos tras tocar este punto, este nivel, ¿de acuerdo? De esta manera, ya digo, podéis observar cómo la tendencia alcista, ¿de acuerdo?, va paulatinamente subiendo, que se ha frenado, por supuesto, en este máximo relevante y que la formación, como podéis observar, ¿de acuerdo?, es un triángulo ascendente. ¿Cuál sería la implicación en caso de ruptura? Caídas, caídas. Aún así, continuamos, ya digo, con una estrategia de continuación de la tendencia, de follow the trend, y en ese caso buscaríamos lo que son los máximos, sin lugar a dudas, en torno a los 3.020-22 puntos. Sería nuestro precio objetivo para abrir unos largos. Si tenemos unos cortos, ya que hemos visto pues esta pequeña corrección, queremos minimizar lo que son esas posiciones, deberíamos fijarlo por encima de estos niveles para así minimizar ese stop loss y esos cortos buscar esta ruptura, ¿no?, en esta línea de tendencia y ahí ya dejar correr, que no lo considero probable, dejar correr las ganancias, ¿vale? Este mismo escenario también acompaña lo que es al Nasdaq, lo tenemos en pantallas, como podéis ver ya en velas de una hora, al encontrarnos muy próximo, ¿veis?, a los máximos, no tiene ningún sentido analizarlo. ¿Por qué? Porque es el mismo escenario que lo que llevamos de mes, pero sí en el corto plazo. ¿Por qué? Porque tenemos prácticamente el mismo escenario con este suelo perfectamente trazado y por parte de la línea alta esta resistencia destacable en la cual podríamos fijar como zona de resistencia y por tanto como freno. Nos encontramos en una disyuntiva, nos encontramos en la parte media alta de esa zona del canal y en ese sentido, tras la ruptura de este máximo creciente, esperamos lo que es una oportunidad de lo que es el valor. Ahora mismo el Nasdaq, si estamos alcistas, que es lo más recomendable,
deberíamos de continuar con esa tendencia. En cambio, en el S&P sí que nos brindaba la oportunidad para entrar hoy, en el Nasdaq no, ¿vale? En el resto de índices homólogos, ¿no? Americanos, el Dow Jones Industrial, tenemos exactamente el mismo escenario. Correcciones de la semana pasada, estos dos primeros días de esta semana alcistas, 2 días que han, ¿no? Pues conseguido, consolidado, mejor dicho, lo que es la corrección del viernes pasado, y aún así nos encontramos pues con una pequeña corrección y por tanto vemos indecisión, ¿vale? Lo vemos tanto en el Dow como en el Nasdaq como en el S&P, que nos anima, ¿no? A analizar, a pensar, a destacar, pues obviamente esta indecisión de cara, ¿no? A futuras eventos macro y por tanto volatilidades. Habrá volumen comprador o vendedor, veremos cuál es. Particularmente considero que es valor, es comprador, y considero que podríamos incluso superar lo que son los máximos, en este caso en el SP, superar este nivel de 3.022 puntos de cara a medio largo plazo. Veremos, repito, si no hay ningún dato macro, de acuerdo, destacable, más bien una situación geopolítica que acompaña un escenario totalmente distinto. A día de hoy, 24 de julio, lo más probable es que intentemos alcanzar este nivel máximo, de acuerdo, pero repito, todo depende del día a día, de las noticias, por supuesto, de los análisis y también de esas negociaciones que existen, ¿vale? Por tanto, importante cubrir posiciones, estar pendiente del mercado. En este caso, pues si queréis un trading, para lo que hagáis trading, un alcista en este punto para buscar un toque en esta zona de resistencia, ¿de acuerdo? Es decir, vigilando lo que son las posiciones, ¿de acuerdo? Ya que ahora mismo el mercado se está anticipando, ¿no? Ante una corrección o unas fuertes subidas, ¿vale? Comentarme, por favor, cualquier duda que tengáis solamente del mercado americano, por favor. Comenta Pablo, una buena apreciación. Alejandro, se ve una divergencia en una hora, es decir, en el gráfico que tenemos, ¿de acuerdo? Vía precio, vía oscilador. Es decir, en este punto, ¿de acuerdo? Vemos, vamos a marcarlo, lo veis en la parte de abajo y la de arriba, lo he puesto así separado para que lo podáis ver. Esta divergencia, es decir, el MACD, vemos la parte alta, sí que hay un cruce, ¿vale? Podéis observar aquí. Y el cruce nos ha anticipado lo que es esa corrección. Es decir, la divergencia, bajo mi punto de vista, aún no se ha producido. Otra cosa es que, de nuevo, estas medias se separen, como podéis ver aquí, esta distancia, ¿de acuerdo? Vaya, a ver, lo he quitado sin querer. ¿Vale? Lo que decía, estas distancias, ¿de acuerdo? Se agudicen, y es decir, que la media, ¿de acuerdo? De azul, que es la media de corto plazo, ¿vale? Esté por encima y por tanto se estrechen pero no se crucen y el gráfico se queda así. Eso sí que sería una gran divergencia, pero a día de hoy no considero, de acuerdo, que nos esté indicando lo que es una posible, de acuerdo, corrección y por tanto divergencia, ¿vale? Vía precio. Respecto al RSI, Pablo. No, para nada, es exactamente el mismo análisis que anteriormente, ¿de acuerdo? Niveles de 70-30, niveles ya de sobrecompra, sobreventa, ya sabéis que yo trabajo con 75-25. Y en ese caso no hay ninguna divergencia. Vemos como vía precio, vía gráfico en estas partes, ¿de acuerdo? Estas dos, digamos, toques, ¿no? En la parte de resistencia se producen también en la parte del RSI y además a la misma altura, al mismo nivel, y posteriormente vemos una corrección, exactamente lo que estamos viendo. Por tanto, divergencia, yo particularmente ni en el MACD ni en el RSI, ¿vale? ¿Alguna duda más del mercado americano?
Perfecto. Vamos a pasar al mercado europeo. Mercado europeo, el DAX alemán, analizábamos la semana anterior como nivel importante los 12.421, vamos a quitarlo ya, y en la parte de resistencia 12.658 como nivel óptimo. Analizábamos igual que en el SP al día de hoy, es decir, una línea de tendencia, aquí sí que fue perforado y analizábamos para hacer trading una posición bajista, efectivamente fue ganadora, ¿vale? Y vemos lo que es gran volumen comprador en días de una hora para los 2 días de esta semana. Como estamos viendo a nivel global, estas subidas, estos 2 días que han sido además, ¿no? Con creciente volumen, vemos cómo se estancan, se frenan ante nueva o continuación de la tendencia, que es el análisis global que os estoy haciendo, ¿de acuerdo? O posible canal lateral en todos los índices. Es decir, en el DAX, lo más probable, lo más normal, concreto, sería un ataque o proximidad a la zona de resistencia en los 12.658. No esperaría el toque, ni mucho menos, pero un nivel intermedio, 12.630, 25, ¿de acuerdo? Ese ahí ya sí que esperaría, ¿no? A tomar ese cierre, ¿no? De ese volumen comprador. Aparte de ello, vemos exactamente lo mismo que el mercado americano, indecisión, incertidumbre ante los datos macro, sí que en Europa, ¿no? Lo que es el crecimiento a nivel económico y por tanto de la zona euro tiene un crecimiento inferior lo que es a Estados Unidos y vemos lo que es, como siempre os comento, el efecto espejo de Europa siguiendo a Estados Unidos. ¿Dónde lo podemos materializar? Sin lugar a dudas, lo podemos ver en el Eurostoxx 50, que es el que tenemos en pantallas, y de acuerdo, y con los máximos mínimos crecientes, fijaos aquí la teoría de Dow, cómo, de acuerdo, es que es de libro, como podéis observar, de acuerdo, tendencias alcistas, pequeñas correcciones, fuertes subidas, pequeñas correcciones y fuertes subidas. Correcciones, fuertes subidas, es decir, nos encontramos ante un escenario, de acuerdo, que se llama subidas en sierra, subidas de acuerdo máximos y mínimos crecientes, y nos encontramos en la zona de resistencia, ese precio objetivo que marcamos entre la línea discontinua roja y la línea continua verde, es decir, entre los dos tramos era el precio objetivo. Si hubiéramos abierto, ¿no? Que es lo que comentábamos, el doble impulso, el primer precio objetivo era la línea discontinua aquí, para cerrar ya se habría cerrado con beneficio y el segundo todavía quedaría pendiente en los 3.578. En el corto plazo, ¿qué podemos observar? Ver lo que os he comentado, esa posible corrección, ¿de acuerdo? Pero nos deja además con fuertes mechas esta incertidumbre. ¿Qué impulsa? ¿Qué indica? Mayores subidas, ¿de acuerdo? El stop loss por debajo de este mínimo, sin lugar a dudas, y para posiciones de trading del día de hoy, ¿vale? O incluso para la semana, esperar al mercado americano para que abra e intentar buscar este gráfico, es decir, máximos mínimos crecientes con pequeñas subidas, ¿de acuerdo? Pero que vayan paulatinamente, poco a poco, ¿vale? Subiendo. Este es el escenario que nos acompaña en este día, en estas semanas en Europa. Lo hemos visto en el DAX, lo hemos visto en el Eurostoxx, por supuesto en el CAC parisino con la fuerte correlación que tiene. Vemos exactamente casi el mismo dibujo, ¿no? que en el Eurostoxx, es decir, ataque a máximos anuales en los 5.628, indecisión e incertidumbre. Sí que es verdad que aquí estamos en la zona de resistencia y por tanto ya se habría cerrado nuestro beneficio. Y si podéis recordar de mornings anteriores, de hace un mes, mes y medio aproximadamente, que nos encontrábamos en esta zona, buscábamos esa zona de máximos. Hoy, bueno, ayer se cumplió y por tanto cerraríamos esas posiciones con una gran rentabilidad. A día de hoy vamos a vigilar, vamos a ver el mercado y también sucede lo mismo en el IBEX. Vemos esas, ¿no? Pues decisiones políticas, ¿vale? En el que, bueno, el presidente pues está intentando llegar a un acuerdo, ¿no? Pues para ratificar su cargo. Veremos si se produce. Si no, lo que está claro es que esas incertidumbres pues no benefician lo que es al mercado. Y desde luego vemos lo que es cómo el mercado tiene esas incertidumbres y fijaos en las 5 últimas mechas, estas de aquí, o sea, 5 últimas velas, las fuertes mechas y sombras que nos está dejando. ¿De acuerdo? Esa incertidumbre se plasma en el mercado, en el Parque Nacional y sin lugar a dudas la ausencia de oportunidades es bastante clara. ¿Vale?
Analizábamos al inicio situación geopolítica en Europa, Boris Johnson, Reino Unido, el FTSE, comentábamos semanas previas ese movimiento, tendencia alcista, continuamos con él, sobre todo con la política económica, social, ¿no? Pues que Boris Johnson quiere llevar a cabo, que es ese nivel de proteccionismo que en ese caso podría ayudar lo que es a la economía británica y sobre todo, repito, y sobre todo ver un análisis del gráfico de acuerdo con tendencia alcista. Lo tenéis aquí, precio objetivo 7733, esta zona de resistencia, de acuerdo, 7732 aproximadamente, veremos si se cumple, yo estoy largo, de acuerdo, la verdad es que es una estrategia bastante arriesgada, no voy a decir lo contrario, pero sí que considero, de acuerdo, que por el bien común de la zona euro y por tanto del Reino Unido, lo más probable es el ataque a máximo, fortalecimiento de su economía, de su divisa, de acuerdo, obviamente controlándola con el euro, y en ese caso, de acuerdo, veremos si se cumple esa estrategia o no, ¿vale? Dudas, mercado europeo, mercado de índices. Vale, ahora me comenta que tiene la misma estrategia que yo. Largo en Reino Unido. ¿Dónde estaría el stops? ¿Vale? Entiendo que estás largo en torno a estos niveles. Aaron, confírmamelo en 7459, línea azul. Si estás en esos niveles, justo donde el 50% de FIBO, en torno a 7320 sería el stop loss adecuado. Confírmame tu precio de entrada. 7.335 puntos. 7.335. Vale, o sea, mucho mejor, un poco más abajo. Vamos a 7.335. Bueno, prácticamente la línea azul, ¿vale? En ese caso, la verdad es que si ya estás en zona de beneficios, desde luego lo que haría es subir el stop loss a break even, es decir, a precio de entrada, donde el beneficio pues, sea algo ridículo, 0, ¿de acuerdo? Un 0,30 de rentabilidad, nunca perderíamos. Repito, es una estrategia arriesgada, pero que puede dar muy buenos resultados y por tanto Aaron subiría, ya digo, el stop loss a zona de break even. Si el mercado cae, que salta el stop loss, pero que te deje exactamente igual que antes de la compra, ¿vale? Vale, José Luis, el DAX ya ha sido analizado, os invitaría para no repetir, ¿de acuerdo? Lo que es el mismo análisis que lo pudierais ver luego, ¿de acuerdo? Ya sabéis que para los clientes lo tenéis grabado. Vale, vamos a continuar con lo que es el mercado, importante el mercado italiano, ¿no? Como esa economía pues italiana. Fijaos aquí esta zona de, yo pensaba que nunca lo iba a alcanzar, ¿vale? Lo ha alcanzado y además lo ha pulverizado. Bajo mi sorpresa ha sido bastante llamativo. Esta zona que fue un gran soporte, ¿de acuerdo? En el FTSE MIP, ¿de acuerdo? Vimos esa perforación con ese pullback y aquí sí que nos daba esa señal bajista, como podéis observar, aprovechándola, pero con la recuperación, ¿no? Del 2019 prácticamente, ¿no? Sesiones previas, en este mes de julio, ha perforado y fijaos con qué fortaleza. Es decir, a mí la verdad me está sorprendiendo lo que es el mercado italiano. No me sorprendería unas fuertes caídas, es decir, a nivel de sorpresa. ¿Por qué? Porque la economía italiana, de acuerdo, tiene unos frentes que están con ellos, de acuerdo, y que sobre todo la zona euro no les apoya en ese caso. Es decir, no es que no les apoye, sino que no les acompaña. Por tanto, ojo, de acuerdo, si estáis en el FTSE, porque no es, o sea, es bastante arriesgado, ¿vale? En referencia a otros mercados, fijaos la renta fija. Vemos esa incertidumbre, pero el T-Note americano, 10 años, renta fija, continuamos con esa zona de resistencia. Veremos si lo perfora o no. Si lo perfora, bueno, ya lo veis aquí, cuál podría ser, incluso buscar este máximo, ¿de acuerdo? Veremos si se lleva a cabo o no. Aún así, mejor vigilar, mejor ver, pero fijaos el boom. Continúa de nuevo. Llevo meses, semanas diciéndolo. Cualquier corrección es buena. La semana pasada, hace 7 sesiones, es decir, el día 17 de julio, justo aquí, en este nivel os decía, oye, muy buena oportunidad alcista, continúa.
una estrategia idónea para corto, para medio y para largo plazo. Tenemos, como hemos analizado, sacar conclusiones de todo lo que os he comentado. Esa incertidumbre en Europa, con esa posible actualización de los objetivos de la inflación al 2%, si existe ese escenario, ¿no? Ese mercado, obviamente, ¿a quién beneficia? A la renta fija, sin lugar a dudas. Por tanto, bueno, es que lo veis, el gráfico. Ya no voy a analizar más del boom, simplemente me considero cualquier corrección es una gran oportunidad y repito, para aquellos que invertáis tanto en trading como en renta variable, en ETFs o cualquier otro tipo de activos o en commodities, incluso Forex, ¿de acuerdo? El boom es una de las oportunidades, repito, del año. ¿Aún tenemos oportunidad? Sí, pero con boca pequeña. La oportunidad ya ha pasado, pero desde luego, como digo yo, el tren para en cada estación y desde luego habría que subirse en alguna de ellas. ¿Cuáles son esas estaciones? Cualquier corrección, ¿vale? A nivel macro, global, vemos el VIX, índice del miedo, volatilidad, niveles de rentabilidad, o sea, de precio medio, de acuerdo, en torno a 14.15, 14.84. Nada, no nos deja ninguna aclaración, ninguna incertidumbre y, por tanto, pasemos lo que es al mercado de materias primas, donde aquí, commodities, aquí lo tengo, donde aquí sí que nos brindan lo que son bastante oportunidades. Analizábamos el petróleo, semanas previas, anteriores. Fijaos dónde tengo yo el buy limit, línea discontinua, bueno, lo veis, está aquí, ¿de acuerdo? Línea discontinua, no lo ha alcanzado por, no sé, por un suspiro, por nada. Aún así, mantengo la estrategia. Fijaos si hubiese tocado, ¿vale? La estrategia hubiese prácticamente $2,5 por precio del barril en 3 días. Es decir, este nivel, aproximadamente este nivel, 54, 52, 55 aproximadamente, es un nivel óptimo que ya ha funcionado en el pasado como zona de resistencia, que está actuando actualmente en zona de soporte, que actuó como zona de soporte y previamente zona de resistencia con, de acuerdo, que aquí fue la estrategia alcista que vimos de largo plazo. Es decir, analizamos el comportamiento del petróleo y este nivel es crítico y óptimo para una estrategia alcista. Pena, lástima, ya repito, que no haya alcanzado, vamos a verlo, pues prácticamente, mirad la diferencia. Aún así, bueno, no pasa nada, el precio es bastante adecuado, bastante óptimo, lo podríamos incluso subir un poco, como podéis ver, ¿vale? Pero desde luego el petróleo podríamos ver un nuevo ataque a los niveles de 54.50, que es donde quiero dejar el buy limit, ¿vale? Y ahí de nuevo incorporación, ¿vale? Sí que podemos observar aquí una divergencia en el corto plazo, una divergencia con un cruce en este vértice que es bajista y ahí sí que podríamos ver, ¿no? Una estrategia de corto plazo para buscar ese precio de 54.50 y aquí cerrar posiciones para hacer un largo, ¿vale? Eso sí que sería una buena estrategia. En el británico, o sea, en el europeo, en el Oil Brent, que es el que tenemos en pantalla, exactamente el mismo gráfico, mismo análisis, correcciones con fuertes subidas. Sí que aquí el buy limit estaría algo más alejado, por eso me gusta a mí trabajar con el West Texas, el cual el gráfico es más limpio, el Brent acompaña al West Texas y obviamente, de acuerdo, para tomar una de las dos decisiones me gusta más el americano, ¿vale? Ese es el análisis del petróleo. En el West Texas esperar a los niveles de 54.50. También para hacer trading hoy es un buen día. Zonas de resistencia en torno a estos niveles. Podéis ver que en el corto plazo se ha frenado con apenas volumen y por tanto nos deja indecisión. Vemos ese toque, ¿no? En la zona de resistencia, una mecha ligera, ¿vale? Para ver esa incertidumbre. Quiere decir que podríamos ver lo que es ese ligero freno de la posición alcista para continuar con esas estrategias bajistas, ¿vale? Uno de los activos que me comentabais, analizar el oro, activo refugio, uno de los activos con mayor volatilidad y volumen, comprador en el 2019. Analizábamos semanas anteriores ese movimiento lateral, como podéis ver marcado, en la que realmente la parte alta aquí perforó la semana pasada, el jueves, viernes, ¿vale? Pero se ha producido lo que es un movimiento, aquí lo podéis ver, de una envolvente, es decir, un movimiento de corrección. ¿Qué podemos analizar, ver de cara al corto plazo? Perfecto. Vemos lo que es esa ruptura con fortaleza
Y por parte del oro vemos en el corto plazo lo que es ese freno que con la tendencia alcista, aquí lo veis, del día de hoy, esta de aquí, nos indica, de acuerdo, continuación de esa tendencia alcista y por tanto damos como válida esa ruptura al alza. Sería una buena oportunidad para cubrir carteras, para mantener posiciones, ya sea a través del ETF o del futuro, que es el que tenéis en pantalla, esa estrategia alcista en el gold, ¿vale? ¿Dudas del mercado de materias primas? Stop en el oro, ¿vale? Como estamos muy próximos, desde luego, debajo de esta mechita, 1410, 1411 aproximadamente. Mercado del café, me lo preguntáis y os acordáis, ¿no? Esta línea de 98-92, zona de resistencia, zona de soporte que podía funcionar como zona de resistencia, el pullback nos dio una señal de entrada, una mala señal y por tanto esa volatilidad del mercado es particularmente, bajo mi perfil, bastante improbable de operar con distintos cruces de medias, volatilidades muy fuertes, no nos deja claro si la tendencia, como veis aquí en el MACD, es alcista bajista, hay un cruce de medias actual, es decir, particularmente en el coffee yo me olvidaría, ¿de acuerdo? Ya que hay bastante riesgo en él y bajo mi punto de vista yo estos tipos de análisis son muy complicados de invertir, ¿vale? Me preguntáis por el análisis de la plata. Fijaos en la plata, ¿vale? Esa tendencia alcista, perdón, bajista de medio y sobre todo de largo plazo, cómo ha roto con fortaleza y quiero que veáis en velas semanales en el oro. Este mismo gráfico, esta ruptura, se produjo ya el año pasado en el oro y es exactamente la que se está produciendo, como podéis ver, en la plata. Es decir, estas rupturas nos dejan bastante oportunidades con fuerte recorrido lo que es al alza. Fijaos, Vanessa, de acuerdo, la tendencia alcista, ¿vale? Esa ruptura, además que fijaos, es rompe, pullback, apoyo y tendencia alcista, nos deja, de acuerdo, un movimiento comprador, es decir, un fuerte volumen alcista muy vertical. Estos movimientos verticales suelen ir luego acompasados de pequeñas correcciones, de movimientos laterales, de acuerdo, que nos dejen lo que es de nuevo esa incertidumbre en el mercado. Con este posible escenario, desde luego, si estás alcista en la plata, es una estrategia de órdago, ¿vale? Pero vigila bien las posiciones y un stop loss justo donde tuvo aproximadamente esta vela roja, ¿vale? En torno aproximadamente, en torno a estos niveles, 16.10, 15.90, ¿vale? Es decir, donde estoy trazando estas líneas horizontales sería, vamos a ver, ahora, sería de acuerdo el nivel, particularmente si has entrado en estos vértices, en estos niveles, un nivel óptimo de stop loss. ¿Por qué? Porque te garantizas este tramo, ¿de acuerdo? En cambio, dejas de rentabilidad este otro, pero repito, rentabilidad, riesgo, fijaos, es un 2-1. Es una estrategia muy buena que en caso de mayores subidas, el stop loss tendrías que ir subiéndolo, ¿de acuerdo? Para así garantizar esas rentabilidades. En el caso de que toque, pues repito, la rentabilidad sería, dependiendo del punto de entrada, ¿de acuerdo? Una rentabilidad muy buena en corto plazo, ¿de acuerdo? Que raras veces se ve este movimiento tan vertical, ¿vale? Perfecto. Y otra de las decisiones muy importantes que está afectando al euro frente al dólar, aquí lo tengo, ¿vale? Es esa apreciación del dólar en el corto y en el medio plazo. Lo veis aquí en pantallas. El euro dólar ya a niveles de 1,14. El semana anterior, repito, semana anterior, en niveles de 1,13. Es decir, esta volatilidad hacía semanas que no las veíamos. Continuamos con esta zona de soporte. Voy a quitar ya aquí, ¿vale? Estas zonas de soporte que prácticamente lo estamos alcanzando y en la que vemos lo que es esa, repito, esa indecisión. Fijaos si el soporte este es muy importante, que prácticamente al aproximarse ya hay fuerte volumen comprador. Lo vimos en este vértice, en este nivel,
Lo vimos obviamente con este fuerte rebote y con estas envolventes de corto plazo, además una vela doji. Es decir, cualquier ataque a los niveles de un 11.3, ¿vale? Estrategia alcista, rebote, y para hacer trading, desde luego, yo particularmente sí que lo voy a aprovechar, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos en análisis en velas de una semana. Es decir, velas poco probables, con fuertes volatilidades y sobre todo que nos deja esas estrategias, ¿vale? Para aprovechar lo que es más que lo que es la depreciación del euro, la apreciación del dólar, ¿vale? Por tanto, vigilar bien en lo que es el euro dólar, que es muy importante, y sobre todo a sacar vuestras propias conclusiones que por qué en 5 días consecutivos el dólar se ha apreciado tanto. Justo 5 días cuando son 4 sesiones de renta variable alcista, ¿vale? Analizamos también el efecto que podría tener esa apreciación de la libra esterlina, es decir, el euro libra, ¿vale? Y vemos efectivamente cómo en el corto plazo esa corrección nos deja el mismo análisis que estábamos viendo, es decir, apreciación de la economía británica vía divisa, vía bienes y servicios, y la libra esterlina en el corto plazo, en el medio también se está apreciando. Es decir, esas fuertes subidas que estábamos viendo en el euro libra, prácticamente, como podéis ver, fijaos el dibujo cómo se está suavizando, ya no tiene esa subida tan vertical, ya se está aplanando con esa tendencia lateral, incluso ya perforando los niveles anteriores. Es decir, prácticamente, de acuerdo, este tramo como precio objetivo que teníamos a los 0,9094, ¿vale? Lo doy por cerrado y podríamos ver perfectamente lo que es un canal lateral, y además el RSI ya se ha anticipado, como podéis ver, ¿vale? Y vemos como esa tendencia alcista ya en la parte baja, ¿de acuerdo? Ya dibuja lo que es un canal, diría lateral, bajista, pero bueno, dejémoslo lateral, y por tanto echaría ya el freno al euro libra, ¿vale? Y operaría sin lugar a dudas con una estrategia, ¿de acuerdo? Lateral. Fijaría, sin lugar a dudas, niveles de 70-30, bueno, 75-25, disculparme, me gusta operar en estos niveles, y cualquier disyuntiva operativa y toque lo que es en estos niveles, en estos vértices, lo aprovecharía para, ¿vale? Para posiciones alcistas o posiciones bajistas, ¿vale? Repito, importante lo que es este análisis de cara a lo que es al mercado de renta variable. Vale, ¿alguna duda del mercado de divisas, por favor? Vale, me comenta Vanessa de nuevo, Alejandro, en 4 horas, en velas de 4 horas, considero que hay un hombro, cabeza, hombro. Uf, discúlpame, Vanessa, pero joder, perdona, no veo ni un hombro, ni una cabeza, ni un hombro, ¿vale? No sé, teniendo imaginación, como no trace esto, hombro, cabeza, hombro, la verdad es que no hay ningún hombro ni cabeza, hombro, sinceramente, ¿de acuerdo? Daniel, me comentas, Alejandro, dólar australiano con el canadiense. Importante el dólar canadiense en estos días con la apreciación del petróleo, ¿vale? Del petróleo. A ver, ¿dónde lo tengo? El, el out con el cat. Vamos a añadirlo. Aquí lo tenemos ahora, Daniel. Siempre vámonos a largo plazo, saquemos conclusiones. Daniel, dólar australiano, dólar canadiense. En este caso, ¿de acuerdo? Dejemos de un lado lo que es la economía australiana, nos centremos en la economía canadiense. Vemos en la economía canadiense lo que es una situación geopolítica bastante óptima, muy, muy aceptable. También a nivel macro, obviamente esas volatilidades del petróleo no acompasan, llevan de la mano lo que es esa rectificación de la economía, y por tanto tiene una fuerte correlación lo que es su divisa, es decir, el CAT, con respecto al oil, el petróleo. ¿Qué observamos? Hombre, sin lugar a dudas, una tendencia bajista de largo plazo, ¿vale? Y además vamos a marcar aquí como zonas de resistencia,
¿de acuerdo? Estos y zonas de soporte, estos niveles. ¿Por qué? Porque son bastante importantes. Además, si veis cuando tocaron estos vértices en la parte alta, coincidieron seguramente con fuertes volatilidades en el petróleo, ¿vale? Fijaos también en la DX, en la parte baja, está fuerte, ¿de acuerdo? Por decirlo así, vamos, separación entre ellas, que si lo analizábamos en semanas previas, acompaña de nuevo a fuertes volatilidades en pasado varias sesiones. Es decir, nos encontramos, Daniel, en la zona de soporte, en la zona de 0,9169, como puedes observar. Ha intentado ya, tras alcanzarlo, lo ha ligeramente, ¿de acuerdo? Perforado, ¿vale? Pero vemos lo que es esas fuertes mechas. Es decir, vemos como esa zona de soporte, ¿de acuerdo? Ha tenido un fuerte rebote, pero sin lugar a dudas de trading, clarísimamente además lo veo una estrategia bajista para de nuevo atacar esa zona de 0,911 y en cambio si tienes una estrategia ya pasa más a medio plazo, sí que podría utilizar, ¿vale? Lo que es el RSI para utilizar ese canal lateral. No considero que ahora sea un nivel óptimo para abrir estrategias alcistas, pero desde luego este rebote, ¿vale? Continuando con la tendencia, además una tendencia, como puedes observar, bajista, esta zona de rebote, repito, sería una buena estrategia para abrir una estrategia bajista, ¿vale? Perfecto. ¿Alguna duda más? Vale, perfecto. Pues repito, vigilar, atender al mercado americano, bastante importante tras 2 sesiones alcistas en renta variable, renta fija acompañado, volatilidad en la plata y en el oro, rebote lo que es en el petróleo y por tanto apreciación de la divisa americana en el dólar. Sin lugar a dudas, veremos la semana que viene esos datos macros, cómo van ya acercándose, cómo nos dejan las oportunidades y repito de nuevo, vigilar, obviamente aprovechar las oportunidades que nos las están dejando este mes. Parece que no, pero hay muchas oportunidades en distintos valores y sin lugar a dudas, de acuerdo, por supuesto, siempre bajo mi punto de vista, cubrir las posiciones, ¿vale? Como siempre, como cualquier miércoles, un verdadero placer estar con todos vosotros. Nos vemos de nuevo la semana que viene, ¿de acuerdo? Y cualquier duda, pues me tenéis a mí pues, para poder ayudaros, ¿de acuerdo? Un verdadero placer. Un saludo.